no voy a evaluarles es el tema referido a em, específicamente jubilaciones y pensiones, ¿sí? Ojo, es decir, no voy a evaluar contenidos referidos a cómo se calcula una jubilación con prestación básica universal, prestación por permanencia, etcétera, etcétera. No lo hablo numéricamente, sino conceptualmente, ¿sí? Pero, pero sí es muy importante que ustedes sepan determinar cuáles son las contingencias cubiertas por el derecho de la seguridad social. ¿Sí? Es importante que ustedes sepan cuáles son las contingencias cubiertas, como así también los principios del derecho a la seguridad social, como así también las diferencias que existen entre el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social. Son diferencias conceptuales muy importantes y deben conocerlas como contenido mínimo, ¿sí? Vamos. ¿Qué es el derecho de la seguridad social? Es el principio, es el conjunto de normas que regulan la protección del ser humano de las determinadas contingencias, acá eso es importante, como la salud, la vejez y la desocupación, ¿sí? Conjunto de normas jurídicas y principios. Ya le vamos a agregar el principio. Acuérdense que cuando le pidan la definición de un derecho, siempre van normas y principios, ¿sí? En concreto, lo que regula son la protección del ser humano, por lo tanto el objeto del derecho de la seguridad social es bastante más amplio que el objeto del derecho del trabajo, ¿sí? Y lo protege o busca proteger al ser humano de contingencias como la salud, la vejez y la desocupación. Como yo les dije a ustedes, es importante que ustedes sepan diferenciar lo que es derecho del trabajo con derecho a la seguridad social. Si ustedes se fijan, el derecho a la seguridad social tiene un objeto mucho más amplio, ¿sí? Porque abarca no solo a los trabajadores dependientes, sino al autónomo o monotributista, como así también al desempleado, ¿sí? Que se materializa a partir de ciertas normas que lo que hace es protegerlo de la disminución en la capacidad de la ganancia del individuo, ¿sí? Cuando un trabajador, un autónomo, tiene un problema de salud, merma su capacidad, ¿sí? Su capacidad de generar ganancia o riqueza. En ese supuesto entra a jugar el derecho de la seguridad social con normas que protegen esta contingencia, ¿sí? Ya un par de filminas más abajo vamos a ver cuáles son las contingencias específicas de salud, que esto sí es importante que ustedes sepan diferenciar qué régimen jurídico, generalmente se pregunta esto también, qué régimen jurídico abarca a cada una de las contingencias, que hoy vamos a ver una sola de las, ni siquiera una contingencia completa, sino uno de los regímenes que protegen una de las contingencias, que es la salud. Como toda decisión que se toma en términos académicos es arbitraria, tiene un fundamento, pero es arbitraria, porque podría darle tranquilamente el régimen de jubilaciones y pensiones. Es arbitraria por una cuestión de importancia práctica, ¿sí? Eh, reitero, hasta eso de tratar de abarcarlo lo más que pueda, hasta
el 15 de noviembre del año 2025, el 60% de las demandas que se tramitaban en un juzgado del trabajo en Jujuy eran sobre accidentes y enfermedades de trabajo. Que si me preguntan a mí si existe cierta industria del juicio en esta materia, sí existe. Hoy se encuentra bastante más limitado porque a partir del 15 de noviembre del año 2025 entró en vigencia la instancia administrativa previa y obligatoria de las comisiones médicas, es decir, previo al acceso a la justicia, cuando se cuando se trata de un accidente o una enfermedad del trabajo, tiene que sí o sí existir una instancia administrativa previa. Si no existe esa instancia administrativa previa, el Tribunal del Trabajo se declara incompetente. ¿Sí? ¿Cuál es el raigambre del derecho a la seguridad social? Es un raigambre constitucional, está establecido en el artículo 14 bis. En la parte específica norma que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrán carácter de integral e irrenunciable. Ahí ya tenemos dos principios, ¿sí?, del derecho a la seguridad social, que lo vamos a ver a continuación. Uno de esos principios es la integralidad y el otro es de la irrenunciabilidad, ¿sí? Que la irrenunciabilidad además está íntimamente unido o amalgamado con el principio de solidaridad, ¿sí? Es un sistema, la seguridad social es un sistema solidario. Es más, hay países en que no solo el sistema de jubilaciones y pensiones es estatal y parte desde un concepto de solidaridad. Voy a tratar de tocar elípticamente lo que es jubilaciones y pensiones. Acá en Argentina existe un tope a las jubilaciones máximas, ¿sí?, en el régimen general. Sin importar cuánto sea el haber en actividad de los trabajadores del régimen general, existe un tope de las jubilaciones. La verdad que no les puedo decir el número, porque no me lo acuerdo, pero generalmente debe estar entre 3,5 millones o 4. ¿Por qué un sistema solidario? Porque si ese trabajador del sistema ordinario gana 25 millones por mes, hace aporte y el empleador hace contribuciones sobre ese monto, sobre ese sueldo bruto, pero al momento de que ese trabajador llegue a una etapa de jubilatoria, va a tener el tope de las jubilaciones, justamente porque se trata de un sistema solidario, ¿sí? A su vez, la norma constitucional establece un seguro social obligatorio que no es jubilaciones, también establece la obligatoriedad de un régimen jubilatorio, ¿sí? Los principios de la seguridad social. Es importante que ustedes diferencien cuál es el origen del derecho a la seguridad social, sopesándolo con el origen del derecho al trabajo. Yo soy uno de los convencidos que la materia de seguridad social o derecho a la seguridad social debería ser una materia autónoma al derecho al trabajo. Históricamente se dio en conjunto. Entiendo que fundamentalmente por el tema de los accidentes y riesgos en el trabajo, porque tiene íntima vinculación con el contrato de trabajo. Ahora, el régimen de jubilaciones y pensiones, el régimen de asignaciones familiares o incluso el régimen de desempleo, entiendo yo que son sistemas totalmente autónomos y es importante que ustedes sepan diferenciar que la seguridad social busca un estado o alcanzar un pleno estado de justicia social, le guste a las autoridades que hoy gobiernan o no le guste. La seguridad social es de raigambre constitucional, busca un pleno estado de justicia social. La justicia social es un principio de nuestro derecho porque está establecido en la Constitución.
en el artículo 75, inciso 19, si no me equivoco. ¿Sí? La diferencia entre el derecho a la seguridad social y el derecho del trabajo es que justamente el derecho a la seguridad social busca un pleno estado de justicia social, mientras tanto el derecho del trabajo tiene un origen contractual. Como les dije, un principio señero o fundamental de la seguridad social es la solidaridad. Es decir, que frente a una contingencia eh, estamos todos en igualdad de condiciones frente a esa contingencia, ¿sí? Y el que más tiene que aportar al que menos tiene, ¿sí? Eh, Otro principio es el de subsidiariedad, es decir, el Estado siempre es el último responsable del sistema de seguridad social. Por eso la responsabilidad estadual es una responsabilidad subsidiaria. También es importante que ustedes, no tanto para este nivel de grado, sino para un nivel más de posgrado, sepan, o para el ejercicio de la profesión, sepan identificar porque hay ciertos institutos del derecho del trabajo que están normados en la ley 2744, pero que su naturaleza jurídica es de seguridad social, como por ejemplo las enfermedades o accidentes inculpables. El pago del salario ese tiene naturaleza de seguridad social, porque justamente no hay una contraprestación por parte del trabajador. Es decir, el trabajador, si bien limitado por una cuestión de salud, no presta servicio, sin embargo, percibe su salario. La pregunta ¿es una obligación contractual? No, es una obligación de naturaleza de la seguridad social. Al igual que el artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, en su párrafo cuarto, que establece que cuando el trabajador queda incapacitado de forma total y absoluta para la prestación de su tarea, el empleador debe indemnizarlo como si lo hubiese despedido. Ustedes van a decir, es una barbaridad. No es una barbaridad, es un instituto de la seguridad social, ¿sí? Porque cubre una contingencia, volvemos al concepto de contingencia, que está en cabeza del empleador, ¿sí? Y es importante esta diferenciación, porque justamente la naturaleza jurídica va planteando distintos derechos y obligaciones de las partes. Por ejemplo, cuando hablamos del artículo 212, cuarto párrafo, que reitero, establece que cuando un trabajador se incapacita en forma absoluta, una incapacidad absoluta, lo vamos a ver cuando lleguemos al régimen de riesgo del trabajo, es un trabajador que perdió el 66% de su capacidad laborativa. Cuando un trabajador de forma inculpable, es decir, que no tiene vínculo con su actividad laboral, se incapacita por un 66%, el empleador debe indemnizarlo como si lo despidiera. Este artículo es un artículo que está lleno de polémicas, pero ¿por qué es importante que ustedes sepan determinar la naturaleza jurídica? Al tratarse de un beneficio de la seguridad social en cabeza del empleador, es un derecho, a diferencia de... Es un beneficio en cabeza del empleador. Ahora, es un derecho del trabajador que se adquiere per se por el mero hecho de haber acontecido la contingencia, en este caso la salud, la incapacidad. ¿Por qué es importante esto? Porque ha habido casos en que un trabajador se incapacita por un 66% por una enfermedad inculpable y el empleador, a los fines y efectos de no pagar la indemnización del artículo 212, cuarto párrafo, lo hace renunciar. Cuando el trabajador demanda, la contestación del empleador suele ser, no, bueno, pero renunció a su empleo.
cómo tienen que demandar ustedes o cómo tienen que defender ese empleador. Tienen que decir, che, pará, acá son naturalezas jurídicas distintas. Las obligaciones, los derechos y obligaciones que surgen del contrato de trabajo tienen justamente una naturaleza o una raíz contractual. Sin embargo, el artículo 212, cuarto párrafo, tiene una naturaleza de seguridad social y entra como derecho del trabajador desde el momento que el trabajador se incapacita. ¿Se entiende la diferencia? ¿Por qué es importante que ustedes sepan discernir en lo que es una naturaleza jurídica laboral de lo que es una naturaleza jurídica en la seguridad social? Una consulta, profesor. Y en Sí, ese caso, por ejemplo, si al tener una incapacidad superior al 66% de la total obrera, sí, el inciso que usted dice que el trabajador le tiene que pagar como si lo hubiera despedido, pero a sí, su vez, ¿no le corresponde acaso la jubilación por invalidez? sí, pero son dos cosas distintas. Está bien. Por Sí, eso le pregunto, sí. también, eso es lo que estoy consultándole. Las dos cosas tienen que ir. Claro, Eh, a ver, no es que las dos cosas tienen que ir, los dos derechos le asisten al trabajador. El correcto. trabajador Bien. tiene el derecho Y, de y en ese caso, percibir. por ejemplo, le consulto porque no sé, el empleador le tiene que pagar el sueldo hasta tanto se jubile, No, ¿correcto? no, 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 tiene que indemnizarlo como si lo despediría. O sea, La jubilación por invalidez es justamente un subsistema en la seguridad social, que está en la ley de jubilaciones y pensiones. La ajá, está jubilación bien, por invalidez la paga el Estado. está perfecto, perfecto. Yo lo que le quiero decir ahora, lo que le estoy preguntando, por ejemplo, en ese caso, yo soy empleado de X empresa, qué sé yo. Se me produce una incapacidad superior al 66%, como dice usted. Sí. Mientras se tramita todo eso, yo tengo mi derecho a seguir cobrando mi sueldo, ¿correcto? En principio no, porque vos estás incapacitado para prestar servicio, porque Espere, justamente espere, perdiste el espere. sesenta y seis por Mientras se ciento de la está capacidad. procesando, digo, yo estoy enfermo. Hasta que la junta médico, quien tenga que determinar, me determine, Ahí considero que estamos tengo. entrando, por eso, pará, ahí entramos en lo que es enfermedad o accidente inculpable, que ahí tenemos los plazos. Ah, eso no El sabía. plazo de pago de la licencia o enfermedad inculpable, acuérdense, de 3 a 6 meses dependiendo de la antigüedad o de 6 a 12 eh, dependiendo eh, de la carga de familia. Entonces, por ejemplo, hay incapacidades que se generan en un solo acto, por ejemplo, un accidente que tenga el trabajador, o si es una enfermedad, estamos en el marco de una enfermedad inculpable, el trabajador le corresponde el pago de salario en el marco de una enfermedad inculpable, que vuelve a lo mismo, es un instituto de la seguridad social en cabeza del empleador, Ujú. por el plazo de 3 a 6 meses, dependiendo de la antigüedad que tenga, o de 6 a 12, dependiendo de la antigüedad de la carga de familia. Si se da el caso de que feneció el plazo de 6 o 12 meses, entramos en el periodo de reserva de puestos. Está. Y ¿Sí? en ese momento, cuando la Junta de Reconocimientos Médicos determina que yo La tengo Comisión Médica 22 es el órgano que en realidad termina avalando o evaluando el tema de la jubilación por invalidez. claro, o sea, clarifíqueme porque se me está yendo el procedimiento. A ver, En ese caso, por ejemplo, el médico del Ministerio de Trabajo dice, bueno, vos, Rafael, ya está, tenés 66%, fuiste, no puedes trabajar más. ¿Perfecto? sí, En ese caso, con ese antecedente, yo voy y solicito en el ANSES mi jubilación por invalidez, sí, ¿correcto? sí. Y a la vez le comunico a mi empleador, mire patrón, estoy chau. Me incapacité Me de manera incapacité, total. como acá dice, perfecto. En ese momento de que el empleador me tiene que indemnizar como si fuese despido, Exactamente, ok, eso es lo que estaba preguntando. exactamente. Que eso no necesariamente, o sea, lo que vos lo planteaste en un orden cronológico que puede ser al revés. Es decir,
vos podés llegar a tener, por ejemplo, por un dictamen médico tuyo, de un profesional tuyo, el 66% o una incapacidad mayor, y vos ya le comunicás al empleador y le decís, che, yo estoy incapacitado totalmente, me tenés que despedir me tenés que indemnizar como si me estuviese despidiendo. El empleador puede adoptar o no ese dictamen y ahí volvemos a la enfermedad inculpable, puede hacerlo, lo puede evaluar por su propio médico, ¿sí? ¿Se entiende? Y a partir Ok. de ahí te abona o no te abona. Ahora, para vos obtener la jubilación por invalidez, necesariamente vas a tener que pasar por la Comisión Médica 22 y la Comisión Médica 22 es la que va a determinar si tenés un 66% o no de incapacidad. Ujú. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Ok. El artículo 212, cuarto párrafo, no exige que el 66% sea determinado por la Comisión Médica 22, en tanto y en cuanto la ley de jubilaciones y pensiones, que norma específicamente la jubilación por invalidez, sí establece que el 66, la incapacidad tiene que estar determinada por la Comisión Médica 22. Ok. O ¿Sí? sea, esa Ahora, comisión es vos una podés comisión tranquilamente oficial. presentarle al empleador el dictamen de la Comisión Médica. Ujú. ¿Sí? Y ahí el empleador, si lo desconoce, si vos me apurás, tiene el derecho, pero está desconociendo un instrumento público, emanado por un organismo público. Ahí se le complica más. Sí, obvio. A Ah, ver, muchas veces se le complica por una cuestión de plata. Generalmente la gente que se incapacita totalmente de forma inculpable es gente que tiene muchísima antigüedad en su puesto de trabajo. Yo nunca he visto indemnizaciones menores por el artículo 212, cuarto párrafo, a 30 años. Estamos hablando de indemnizaciones muy gravosas. ¿Sí? Es un beneficio de la seguridad social en cabeza del empleador. ¿Y por qué se lo traigo a colación? Porque tiene implicancia práctica. Y vuelvo a lo mismo, entra en cabeza del trabajador ese derecho del momento que se da la contingencia, acreditada, obviamente, que es que se acredite que perdió el 66% de su capacidad laborativa. ¿Sí? No importa si renunció, si obtuvo la jubilación por invalidez, no importa eso. Ya adquirió ese derecho el trabajador. ¿Se entiende? ah, ¿Sí? eso era lo que quería consultar. Si va Profe, en una algún cons- punto con las dos cosas. Bien, gracias, Y van las profesor. dos cosas, sin duda. Sí, sí, sí. Gracias, profesor. y, profe, una consulta. El porcentaje, el 66%, ¿es una cuestión de política Es lo que de... establece la ley de riesgo de trabajo, ya lo vamos a ver, la ley de riesgo de trabajo es Bien, lo que establece el concepto de gran invalidez, de 66 para arriba. Un bien, trabajador que perdió el 66% de su capacidad laborativa está incapacitado absolutamente para prestar tareas. bien. Es manu militari, como cualquier porcentaje, digamos. Es como que vos me pregunté, ¿por qué la edad de jubilatoria a los 65 años? Y es manu militari. En Europa, en Francia, el 63. Y acá la quieren llevar 70, 75. Y bueno, nada, son decisiones arbitrarias, como muchas decisiones de derecho al trabajo. Como me pregunté, ¿por qué el pago de salario por enfermedad inculpable son 3 a 6 meses? Y no 6 o 12 o 18 y 24. Y porque el legislador decidió que sean 3 y 6. Bien. Obviamente que tiene un fundamento médico, pero habrá médicos que te dicen, che, en realidad la incapacidad absoluta es más del 51, no del 66. Y habrá otros que te digan, no, mira, la incapacidad absoluta es más del 70, no del 66. Bueno, la norma dijo 66. A ver, como es el derecho tiene cortes arbitrarios. Obviamente, cuando digo arbitrario, se toma una postura cuando se hace un corte. No estoy diciendo que no tenga fundamento. Ahora, es arbitrario porque habrá otra gente que tenga fundamento para decir que la incapacidad absoluta es del 50% y otros que digan, no, es el 70%. Ahora, la norma ya decidió el 66%. Listo. No hay Listo. vuelta. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces ya vimos solidaridad, subsidiariedad, universalidad. Sigamos. Integralidad, igualdad, ¿sí? Este principio está vinculado con el de solidaridad. Si un sistema solidario busca una igualdad, ¿sí? Por eso, si bien existen porcentajes en razón de lo que se aportó en el sistema de jubilaciones y pensiones, ¿sí? O por ejemplo, en materia de indemnizaciones por la ley de riesgo de trabajo, se utiliza una norma
que parte de un concepto de lo que es el ingreso base, o el IBM, ingreso base mensual, ya lo vamos a ver. Hay normas, por ejemplo, en la propia ley de riesgo de trabajo que establece que si la contingencia se dio en el ámbito laboral y no en un accidente in itinere, que llamamos la diferencia entre uno y otro, se agrega un 20%, ¿sí? Es decir, se achatan las pirámides en razón de los ingresos, porque no parte de un sistema, entre comillas, que se entienda, ya me escucharon, ya me conocen, saben lo que opino sobre la famosa meritocracia, que si no partimos del mismo lugar, no podemos hablar de meritocracia, si no podemos hablar de privilegio, pero que se entienda en qué sentido uso para sopesar diferencia entre igualdad y mérito. Por ejemplo, la indemnización por antigüedad tiene un 100% de injerencia de mérito en razón de cuánto percibía de salario el trabajador, ¿sí? En los subsistemas de seguridad social, esa cuantía de salario del trabajador se va achatando, ya sea porque hay incrementos como en el sistema de ley de riesgo de trabajo que aumenta un 20% a todos los trabajadores, o en el sistema de jubilaciones y pensiones que achata la punta de la pirámide topeando o poniendo un tope a las jubilaciones y pensiones del régimen general, ¿sí? Otro principio es la unidad de gestión, que es el Estado, aunque en Argentina hay subsistemas que son privados, como por ejemplo el subsistema de enfermedad y accidente de trabajo. Usted va a decir, che, pero sería una locura que los accidentes y enfermedad de trabajo también sea un subsistema estadual de la seguridad social. Y yo les diría que no. En Brasil, por ejemplo, el subsistema de enfermedad y accidente de trabajo es un subsistema estadual, y si bien tienen tasas de siniestralidad parecidas a la nuestra, tienen una incidencia de litigiosidad, según la última estadística, si no me falla la memoria, del 10%. Es decir, cada 100 juicios sobre accidente y enfermedad de trabajo que se hacen en Argentina, en Brasil se hacen 10. Así como lo escuchan, cada 100 juicios que se hacen en Argentina, en Brasil se hacen 10. Hay un montón de factores, pero ¿a qué voy con esta comparación? Para que se deje de demonizar los sistemas estaduales o estatales, ¿sí? En Argentina, acá hay varios que peinamos canas, digo, pues yo fui del último coletazo de las famosas AFJP, y era un sistema destinado absolutamente al fracaso y a la desfinanciación, ¿sí? Y era privado y supuestamente se basaba en el mérito, ¿sí? La seguridad social parte desde otro punto de vista, de una unidad de gestión, de un sistema de igualdad y un sistema de solidaridad. Y un principio que es muy importante en seguridad social es el de inmediatez, porque lo que se está protegiendo es el ser humano, ¿sí? En su condición de tal, ¿sí? Y contra contingencias que realmente afectan su capacidad laborativa, su capacidad de generar ganancias. Por lo tanto, es un sistema que debe dar una respuesta inmediata, ¿sí? Lamentablemente en nuestro país la seguridad social está bastante bastardeada. Hoy los cagaron a palo a los jubilados, como los cagan a palo todos los miércoles. Las jubilaciones son bajísimas, y cuando un jubilado tiene que reclamar, por ejemplo, una actualización de sus haberes, y en la mayoría de los casos se termina muriendo porque el ANSES lo lleva hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación antes de pagarlo, ¿sí? Entonces, realmente un sistema, si bien es un principio de la inmediatez, el Estado hace un poco lo que tiene ganas con ciertas cosas en lo que implique demanda o lo que implique gasto público. Que eso, obvio, ojo, que se entienda, no es solo de este gobierno, los gobiernos anteriores también recurrían y recontra recurrían las sentencias dictadas por los juzgados de la seguridad social, que actualizaban las jubilaciones y pensiones. Este tema es importante y se suele evaluar, si ustedes retomamos el tema de
en la definición, en la propia definición del derecho a la seguridad social, hablamos de contingencia. Las contingencias son circunstancias de la vida que disminuyen de forma parcial o total el ingreso del hombre. Dice y llanamente eso, ¿sí? Se pueden clasificar en biológicas, ¿sí?, patológicas y sociales. Acá sí es importante que ustedes sepan determinar no solo la clasificación de las contingencias, sino qué régimen jurídico afecta a cada una de estas contingencias y estas subclasificaciones. ¿Para qué? Para que ustedes, si en el ejercicio profesional les toca alguno de estos casos, sepan específicamente a dónde ir, ¿sí? Por ejemplo, dentro de las contingencias biológicas tenemos la maternidad, la vejez y la muerte. Cuando hablamos de maternidad, no estamos hablando, ¿sí?, no estamos hablando específicamente de la protección de la maternidad en la ley de contrato de trabajo. Sí hablamos de la asignación familiar que percibe la trabajadora durante el lapso de los 90 días de licencia por maternidad, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos protección de la maternidad? Vimos que la trabajadora tenía una licencia de 90 días. Hoy, con un lapso mínimo de 10 días preparto y 80 posterior, o 45 y 45, ¿sí? Esos 90 días de licencia son pagas, pero no por el empleador, sino justamente por la seguridad social como asignación por maternidad, ¿sí?, que equivale al salario bruto que percibía la trabajadora, ¿sí? Y obviamente ese mes la trabajadora no tiene, esos 90 días, no tiene incidencia en el SAC, ¿sí? Pero cuando hablamos de maternidad, no estamos hablando de la protección de la maternidad, sino de la asistencia médica y el pago de las asignaciones por maternidad. Cuando hablamos de la vejez, que eso está en la ley de asignaciones familiares. La vejez, estamos hablando del régimen jubilatorio, ¿sí?, por la jubilación ordinaria o la jubilación por cuestiones médicas o perdón, la jubilación por invalidez está en la otra contingencia. Estamos hablando de la jubilación ordinaria. ¿Cuál es el sistema de protección? La ley de jubilaciones y pensiones que está establecido en el CIPA, la 24241. Y la muerte, tenemos la pensión por fallecimiento del afiliado beneficiario, que también está en la ley de jubilaciones y pensiones. Entonces, dentro de las biológicas tenemos maternidad, vejez y muerte. Dentro de las patológicas tenemos enfermedades y accidentes inculpables que el régimen de protección o de el régimen jurídico de las enfermedades y accidentes inculpables, la ley 20744, ¿sí? Es decir, ley de contrato de trabajo. Accidente y riesgo de trabajo, 24557, ¿sí? Y la invalidez, la jubilación por invalidez y asistencia médica, establecido en el subsistema de obras sociales, que también es un subsistema de la seguridad social, como así también en la ley de jubilaciones y pensiones. Y tenemos las contingencias sociales, que son la carga de familia, que van las asignaciones familiares, subsistema de protección, ley de asignaciones familiares, como así también la ley de obras sociales, y la contingencia social del desempleo, que es la prestación por desempleo, que el subsistema de protección es la ley 24013, ¿sí?, que desde la 27800, de la 27742 en adelante ha sido sustancialmente modificada, ¿sí? ¿Les quedó claro el tema contingencias? Sí, doctor. Bueno, Sí. y los diferentes regímenes de protección de cada una de las contingencias, ¿sí? ¿Estamos claros? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a entrar a ver. Esperen un segundo que cierren la ventana.
Ahora vamos a empezar a ver lo que es la ley de riesgos de trabajo, ¿sí? Es un sistema, la verdad, hiper, archi, mega complejo. Digo complejo porque hay una autoridad de aplicación, que es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, de quien dependen las comisiones médicas regionales y la Comisión Médica Central, y que hoy en Jujuy incluso es una etapa administrativa previa y obligatoria. Cuando hay una administración con una etapa administrativa previa y obligatoria, se emiten muchísimas resoluciones, ¿sí? Y esas resoluciones terminan generando mucho derecho, ¿sí? Como por ejemplo, no tengo claro el número, la resolución que rige el procedimiento administrativo de las enfermedades y accidentes del trabajo en la Comisión Médica 22. Sí que uno puede acceder a la Comisión Médica 22 por rechazo de contingencia, es decir, cuando la RT dice, che, no hay acá incapacidad o no hay enfermedad, ¿sí? Por rechazo de contingencia, o por diferencia en el porcentual de incapacidad. Es decir, frente a un accidente o una enfermedad de trabajo, ya lo vamos a ir avanzando, pero quiero que se entienda porque es un sistema complejo. Primero se hace la denuncia frente a la aseguradora de riesgo de trabajo, y la aseguradora de riesgo de trabajo, si acepta el accidente o la enfermedad, luego de brindar las prestaciones médicas obligatorias, tiene que determinar un grado de incapacidad. Si el trabajador no está de acuerdo con ese grado de incapacidad, primero va a la comisión médica para que la comisión médica revea ese grado de incapacidad. A ver, cada punto de incapacidad es plata, digamos. Hoy un punto de incapacidad equivale más o menos a 1.200.000 pesos. Para que se sepa y se entienda que estamos hablando de mucha plata. A ver, no estoy diciendo que un punto de incapacidad un trabajador no valga 1,5 millones de pesos, 1.200.000 pesos. Lo que estoy diciendo es que son juicios o pleitos que tienen una incidencia económica muy alta. Por lo tanto, sí, lamentablemente se generó una industria de juicio. Y me ha pasado en mi propia vocalía como juez que tuve que sancionar a abogados porque era la tercera vez que demandaban lo mismo. Obviamente que hay una falta de ética por parte del abogado y se lo sanciona. Me ha pasado de rechazar in totum demanda porque están prescriptas, imponiéndole las costas al trabajador. Y me ha pasado de que peritos determinen grado de incapacidad absolutamente descomunales, y que cuando yo hago revisar esa pericia por el cuerpo médico del Poder Judicial, se reduce sustancialmente, ¿sí? Entonces es un tema que tiene muchísima aplicación práctica, y vuelvo a lo mismo, estamos hablando de un sistema que tiene solvencia económica porque las ART son empresas muy controladas y con mucha solvencia económica, tienen un fondo de garantía que si una ART no cumple con sus obligaciones y es liquidada, como recientemente pasó con la ART Galeno, quien asume el pago de las prestaciones dinerárias es el fondo de garantía. Entonces es un sistema que tiene una incidencia económica muy importante, tanto en su cuantía, y eso hace que haya lamentablemente mucho interés, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo, soy un ferviente defensor de la profesión de abogado, voy a ser toda la vida abogado y me toca ejercer como juez, pero cuando me jubile juez seguramente voy a seguir ejerciendo como abogado si seguimos existiendo, digo por el tema de la IA, o si me tengo que ir a tribunales voy a volver a ejercer sin ninguna duda de la abogacía, pero realmente en materia de ley de riesgo de trabajo ha existido y existe una industria del juicio. Me hago cargo de lo que digo, tengo las estadísticas y tengo la forma de demostrar que hay una industria del juicio en este aspecto. Acá está la evolución de los sistemas, de las distintas normas que fueron
regulando lo que son los accidentes y enfermedades del trabajo, siendo la primera la 9688 del año 1915, ¿sí? Es decir, es un tema que realmente importa por justamente su incidencia económica. La actual ley es la 24.557, que fue sancionada el 13 de septiembre del año 1995 y promulgada el 3 de octubre de 1995. Esta norma, luego de, previo a las reformas más sustanciales, que fueron las que establecieron la 26773 y la 27742, no, esperen un segundo, se me fue la norma esa. Bueno, ya les digo la otra norma, pero luego de las reformas de la 27773, fue la norma que más veces fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El sistema instaurado en el año 1995 establecía dos cuestiones muy graves. Primero, que tenía un numerus clausus del cual no se podía salir de lo que era una enfermedad del trabajo. Es decir, si no estaba en un listado, esa enfermedad no era del trabajo. Y no había forma, por el diseño normativo, de que se demuestre que efectivamente era del trabajo. Punto 1. Punto número 2, excluía la posibilidad de que el trabajador efectúe un reclamo por el derecho común, el famoso artículo 39, inciso 1 de la 24.557, que fue declarado inconstitucional en el precedente de la Corte, muy conocido como Aquino. Y encima de eso, el quantum de la indemnización era sustancialmente menor a la que se establecía por el derecho común y no tenía realmente la fórmula que se había instituido en ese momento, distaba mucho de lo que se podía conseguir con una indemnización por el derecho común. Entonces, generaba una diferenciación muy, muy grande entre personas iguales. Me acuerdo que cuando yo cursé esta materia, estamos hablando del año 2004, recientemente se estaban declarando las distintas inconstitucionalidades, y el profesor nos decía en ese momento que con el viejo sistema de la 24.557, el trabajador cuando ingresaba a la empresa se sacaba el saco, la campera de dignidad humana y se ponía la de trabajador, porque si un trabajador tenía un accidente, cobraba en porcentaje un 60% menos que si lo tenía un visitante de la empresa. Este era el típico ejemplo. Si un trabajador iba caminando por la fábrica y se le caía un pedazo de mampostería en la cabeza, es un accidente de trabajo. Y por la fórmula existente previo a las reformas sustanciales, sobre todo en el año 2017, que estableció la forma de actualización por RIPTE, que si me tengo que empezar a explicar qué es el RIPTE y cómo estamos hoy, la verdad que tenemos para hablar 5 clases más. Estaría bueno también poder hacer una clase especial. Es más, yo sé que no le importa mucho a ustedes, porque espero que la mayoría regularice la materia, pero si alguno tiene la mala suerte de cursarla el año que viene esta unidad la va a dar otro profe, porque ya lo convoqué, que es especialista en esto, que es otro juez, que fue de San Pedro, ¿sí? Es más, el año que viene tengo pensado eso, convocar a otros profes para dar distintas unidades para que no se aburran los alumnos de escucharme siempre a mí. Pero en concreto, si se caía un pedazo de mampostería, un trabajador cobraba un 60%, que ese mismo pedazo de mampostería caía en la cabeza de un visitante de la empresa. La primera declaración de inconstitucionalidad, como digo, fue el 39 inciso 1 de Aquino, que prohibía el reclamo por el derecho común. De ahí hasta la 26.773, realmente sí existió un sistema que era bastante perjudicial, sobre todo para el sector empleador, y ahora vamos a ver por qué.
una de las características que tiene este sistema es que la ley obliga al empleador a contratar una aseguradora de riesgo de trabajo. Que eso se da con la mera alta de un trabajador. Ya, si el empleador no decide a qué ART contratar, cuando se da el alta a un trabajador en la AFIP asigna automáticamente una aseguradora de riesgo de trabajo. ¿Sí? Y la prima que paga el empleador por ese seguro de ese trabajador está determinada en razón del salario y en razón de la siniestralidad y de la actividad y de otros parámetros actuariales. ¿Sí? Entonces, para que ustedes entiendan la diferencia de este sistema con el régimen común, ¿sí? No sé cuánto vieron de derecho de daños ustedes, pero por ejemplo, cuando una persona genera un accidente de tránsito, ¿sí? ¿Quién es el responsable de resarcir ese daño? Les pregunto a ustedes. El dueño del vehículo, En primer lugar, Concurrente. obviamente el O el guardián. El titular, el guardián y el seguro. y solidariamente la compañía de seguro. Solidariamente. El causante del daño El titular es o el que manejaba. responsable, ¿sí? El causante del daño es el responsable. Lo que existe en nuestro derecho civil es un tercero que es el garante por ley de esa obligación, que son las compañías aseguradoras. Y todo lo que tenemos un auto tenemos que tener contratado un seguro que termina siendo un tercero garante de eso. Pero el responsable, ¿sí?, es quien genera el daño. ¿Sí? El que dijo concurrente le erró, porque eso estamos hablando de factor de atribución del daño, culpa, culpa concurrente. ¿Sí? No se confundan. ¿Quién es responsable? Es quien genera el daño. ¿Sí? Estamos hablando, en ese caso, del régimen general. ¿Sí? En el régimen de accidente y enfermedad del trabajo, ¿sí?, la 24.557 excluye de responsabilidad al generador del daño, es decir, al empleador. ¿Sí? Y dice, quien va a responder es la aseguradora de riesgo de trabajo. Hay una novación, ¿sí?, legal. ¿Se entiende? Entonces, digo, en el régimen general, quien responde es quien genera el daño. En el régimen de riesgo de trabajo, quien responde son las aseguradoras de riesgo de trabajo. ¿Sí? O sea, en ¿Estamos? este caso, doctor, por ejemplo, yo soy empleado en una metalúrgica y meto la mano en un engranaje de una máquina y yo soy el que generó el daño por un descuido, negligencia o lo que sea. Pero en este caso no soy responsable. Ya vamos a ir a la definición específica de lo que es un accidente de trabajo, ¿sí? Y es una responsabilidad directa, es decir, no se evalúa culpa. ¿Estamos? Correcto, por eso digo. Salvo culpa grave o dolo. Pero no me confunda factor de atribución. Yo te estoy diciendo, si vos trabajás en una metalúrgica y vos metés la mano, Sin querer. sin querer, entonces no hay culpa grave ni dolo, que son Por los dos eso. excluyentes. ¿Quién debería responder en el régimen general? El dueño de la cosa riesgosa, ergo el empleador. El dueño de la máquina. ¿Entiende? El dueño de la máquina. ¿Sí? Correcto. Ergo el empleador, ¿no es cierto? Sí. Bueno. En el régimen de accidente y enfermedad de trabajo, quien responde es la RT. aseguradora de riesgo de trabajo, excluyéndolo al empleador. Ok. ¿Sí? Ya lo vamos a avanzar porque, bueno, lo fuimos avanzando bastante, pero lo que yo les quería explicar es esto. El 39, inciso 1, ¿sí?, hasta aquí, ¿no?, directamente prohibía que el trabajador reclame por el régimen común. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó con eso? ¿Sí? La Corte dijo que es inconstitucional. Entonces,
desde Aquino hasta el 2012, hasta la 26773, se hacía el juicio contra la RT y contra el empleador. La RT pagaba el tope que establecía la 24.557 y el resto iba contra el empleador. Obviamente que generó una situación muy compleja para los empleadores. Imagínense que ustedes contratan un seguro que en principio lo excluye de responsabilidad directa incluso, ¿sí? Y la Corte declara inconstitucional eso, y encima de eso, ustedes que ya pagaron su seguro tenían que pagar la diferencia entre incapacidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la RT decía, listo, yo pago lo que dice el tope de la norma. Vamos a un ejemplo claro. Si se determinaba que por el accidente de trabajo el trabajador había tenido 15 puntos de incapacidad previo al 2017 y previo al 2012, esa indemnización por la 24.557 eran 100.000 pesos, ¿sí? O 5 millones de pesos. Ahora, si se hacía el juicio por el régimen común, se terminaba diciendo, no, pará, 15 puntos de incapacidad son 15 millones, no 5. Venía la RT, pagaban 5, los otros días lo tenía que pagar el empleador. ¿Sí? Un sistema muy complejo. Con la 26773, ¿qué se hizo? Se hicieron opciones que se llaman opciones excluyentes, es decir, el trabajador tenía la opción o de ir por el sistema o de ir por el derecho común. No podía acumular acciones, ¿sí? Y además, con la 26773 se modificó la base de cálculo y la cuantía de las indemnizaciones se asemejaban bastante al derecho común. Entonces se evitaron varias cosas y obviamente todos los abogados optaron por el régimen de la 24557. ¿Por qué? Porque justamente la responsabilidad es directa, es decir, no se evalúa factor de atribución, salvo obviamente culpa grave o dolo. Y encima, la demandada era una empresa hiper recontra solvente. Por ejemplo, la RT hoy más grande del país, que nuclea creo que al 60% de los trabajadores, es Provincia RT. ¿Saben de quién depende Provincia RT? No. Del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El garante de Provincia RT es el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La pucha sí es solvente, digamos, ¿sí? O no sé, tenemos varias, pero provincia es la más grande, ¿sí? Y vuelvo a decir, ¿quién es el garante de provincia? El Estado de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, ¿qué se hizo siempre? Se fue por la indemnización sistémica. ¿Por qué? Teníamos que dejar de acreditar, se tenía que dejar de acreditar los presupuestos básicos de la responsabilidad del derecho común, ¿sí? Nexo causal, factor de atribución, ¿sí? Etcétera, etcétera. Acá la responsabilidad es directa. Sigamos. Ya avanzamos bastante. ¿Cuáles son los principales cambios que generó esta ley? Como le dije, exclusión del empleador como sujeto pasivo directo, la creación de un sistema de aseguramiento obligatorio a partir de la creación de la aseguradora de riesgo de trabajo, la creación de un listado taxativo de enfermedades, que eso a su vez fue ampliado, y sobre todo hoy cualquier enfermedad puede ser laboral en tanto y en cuanto sí se determine el nexo causal entre la enfermedad y la tarea prestada por el trabajador, ¿sí? Si la enfermedad está listada, en principio el nexo causal está acreditado, pero digo en principio porque la verdad es que es un listado bastante corto y son muy pocas las enfermedades que se encuentran listadas, ¿sí? Pero crea un sistema taxativo, que esto también fue declarado inconstitucional porque previo a la 26, nunca me acuerdo el nombre de ahí. No, me fui. Previo a la 26773, ¿sí? El sistema era cerrado 100%, no había ninguna posibilidad de ampliar
enfermedades por vía judicial. Entonces, nada, obviamente que fue declarado inconstitucional. Primero porque, por ejemplo, no estaba como enfermedad listada la lungeosotalgia. La lungeosotalgia es una de las enfermedades más comunes en cualquier actividad en la que se cargue peso, digamos, ¿sí? Y además se limitaba absolutamente la función jurisdiccional. Entonces, obviamente fue declarado inconstitucional. En su momento se otorgó como competencia a la justicia federal, también fue declarado inconstitucional. Y lo que sí estableció la 27348, ahí está, la 27348, es establecer específicamente que la instancia administrativa obligatoriamente, digamos, la instancia administrativa obligatoria por parte, previo al acceso a la justicia, Jujuy adhirió por parte de la ley provincial 6056 y el convenio al cual supeditaba la implementación de las comisiones médicas, la ley 6056, empezó a ser operativo a partir del 15 de noviembre del año 2025. ¿Qué significa eso? Si hoy un trabajador se accidenta o tiene la primera manifestación invalidante de una enfermedad o una enfermedad del trabajo, tiene que previamente a iniciar una demanda para cobrar, para percibir los puntos de incapacidad o para reclamar las prestaciones médicas obligatorias, previamente tienen que hacer el paso por la comisión médica regional, la 22, que es en Jujuy, y recién puede acceder a la justicia como una vez que está finalizado ese procedimiento administrativo obligatorio y previo. Esa finalización puede ser con homologación o sin homologación. La verdad que una resolución homologada es mucho más difícil de dar vuelta en tribunales porque estamos hablando que tuvo un control de legalidad. Sin embargo, obviamente existe control jurisdiccional pleno y ahí entraríamos en otra faceta bastante más interesante para analizar en un ámbito tal vez un poco más profundo, que es cuál es el alcance de la cosa juzgada administrativa. En concreto, se excluye el empleador como sujeto pasivo directo, crea las ART, saca un salvoconducto para que el empleador sea autoasegurado cuando acrediten solvencia económica y a su vez puedan garantizar las prestaciones en especie, ¿sí? De la parte privada son muy pocos, casi ningún empleador autoasegurado. Tuve la suerte de tener una clase con el gerente general de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y si no me falta la memoria dijo que en Argentina solo hay 2 empleadores autoasegurados, obviamente habiendo cumplido los requisitos establecidos por la ley. Pero a su vez habla de salvoconducto para que el Estado Nacional, las provincias y las municipalidades puedan ser empleadores autoasegurados, ¿sí? Por ejemplo, acá en Jujuy, que este es un tema muy importante para ustedes como futuros abogados, si un empleado estatal sufre un accidente de trabajo o sufre una enfermedad profesional, el Estado provincial oficia de autoasegurado, porque no hizo nunca el trámite, pero oficia como autoasegurado. Y hoy se modificó la Ley Procesal del Trabajo y un trabajador dependiente del Estado provincial tiene que pasar también por la comisión médica, ¿sí? Previo a la demanda judicial, pero quien responde el Estado provincial que oficia de autoasegurado, quien da las prestaciones médicas, el Instituto de Seguro de Jujuy, que justamente para que el Instituto de Seguro no tome las consultas o las prestaciones médicas como las órdenes limitadas que da o el pago de los estudios, tiene que estar específicamente establecido que se está cubriendo como accidente o enfermedad del trabajo, y a partir de que se reconoce por parte del Estado que un accidente o una enfermedad de trabajo, en virtud de las prestaciones médicas en especie que debe brindar el empleador autoasegurado, el Instituto de Seguro está vedado de poder cobrar, por ejemplo, los estudios médicos, ¿sí? O sea, en definitiva, profesor, el Estado provincial en Jujuy es su propia RT. Exactamente.
Oca. Exactamente. El Estado provincial de Jujuy es su propio RT por intermedio del Instituto de Seguro, ¿sí? Hay algunas municipalidades que adhieren al Instituto de Seguro y hay algunas municipalidades que no, que tienen contratada su propia RT, ¿sí? Adherir al Instituto de Seguro implica obviamente pagarle al Instituto de Seguro para que el Instituto de Seguro brinde las prestaciones médicas. Quien se termina haciendo cargo de las prestaciones dinerarias, obviamente, en ese caso, el empleador que oficia de autoasegurado como una municipalidad. ¿Por qué digo oficia como autoasegurado? Que se entienda, porque ni el Estado provincial ni los estados municipales hicieron el trámite que establece la Superintendencia de Riesgo de Trabajo para ser un empleador autoasegurado, ¿sí? Que la norma no diferencia si entre el empleador con solvencia económica que pueda prestar las prestaciones en especie con el Estado. Es decir, para que un Estado sea considerado empleador autoasegurado en razón de los términos de la ley 24.557, tiene que haber hecho el trámite administrativo previo que no se hizo en Jujuy, ¿sí? Eso no significa que no deba cubrir, y reitero, las prestaciones en especie las cubre por medio del Instituto de Seguro y las prestaciones dinerarias las paga el Estado, ¿sí? Si el empleador no tiene contratada RT, ninguna RT, ¿sí? Sí, obviamente tiene que, es decir, estamos hablando de un trabajador en negro, porque yo les vuelvo a decir, si el trabajador está registrado, desde el momento que se le da el alta, el actual ARCA asigna una RT, ¿sí? Ahora, si hay un trabajador no registrado que sufre un accidente de trabajo y ese empleador no tiene una RT contratada, debe responder por las contingencias, perdón, por el accidente o la enfermedad de trabajo, ¿sí? Y debe obviamente abonar en razón de esta normativa, ¿sí? Y si el empleador tiene contratado una RT, es decir, vamos a un ejemplo práctico, que también es muy importante que ustedes lo sepan porque esto tiene mucha incidencia práctica. Si una empresa tiene 10 trabajadores en blanco y 10 trabajadores en negro, tiene una RT, ¿sí? A esa RT solo le paga por 10 trabajadores. Si se accidenta uno de los 10 en negro, ¿sí? Le estoy poniendo el ejemplo práctico y perdonen la utilización de poco lenguaje técnico, tenés que decir, se accidenta el trabajador no registrado, ¿sí? Ese trabajador no registrado puede demandar solamente a la ART porque no se tergiversa el principio general de que quien responde es la ART, ¿sí? Y por el 28 de la 25.557, si el empleador omitió la denuncia de un trabajador, en términos claros, si el empleador omitió registrar un trabajador, la ART tiene la obligación de cubrir las contingencias, tanto médicas como dinerarias. ¿Qué pasa en ese caso? La ART puede iniciarle un juicio de repetición al empleador por no haber declarado al trabajador y por no haber justamente pagado la prima por ese trabajador, porque el denunciar al trabajador no solo implica el pago de aportes y contribuciones, sino también implica el pago de la prima, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, profe. ¿Cuáles son los objetivos de la ley? La prevención de riesgo de trabajo. En razón de las estadísticas, tengo que decir que efectivamente se están previniendo más riesgo de trabajo que antes, digo en razón de las estadísticas, porque justamente Argentina viene bajando en los últimos 10 años la tasa de siniestralidad, ¿sí? Y tenemos una tasa de siniestralidad parecida a la de Brasil, ¿sí? Tasa de siniestralidad es equivalente a X cantidad de trabajadores registrados, X cantidad de accidentes. Es una tasa de siniestralidad. Entonces, Argentina va reduciendo la tasa de siniestralidad. ¿Cuál es el problema de eso? Vuelvo a lo mismo, se ha creado efectivamente la industria del juicio a partir de acá, y les vuelvo a decir, Argentina tiene una tasa de litigiosidad, que cómo se mide esa tasa de litigiosidad, cantidad de accidentes por cantidad de litigios judiciales a partir de esa litigiosidad, de 100 a 10, de 100 a 10, o sí, de 100 a 10, con Brasil, por ejemplo.
pero el objetivo es la prevención de los riesgos de trabajo. Cuando recién se instauró el sistema, sin duda que no se prevenía en riesgo. Reitero, hoy por las meras estadísticas hay una prevención de los riesgos de trabajo. La reparación de los daños derivados de los accidentes y enfermedades profesionales, claramente un objetivo y claramente se cumple, ¿sí? Promover la recalificación y recolocación de los trabajadores, eso no se cumple. No se cumple. Ninguna RT recalifica ni recoloca a trabajadores, ¿sí? Y tampoco promueve las negociaciones colectivas para que exista medida de prevención. Ni las ART, ni las SRT, ni las partes. ¿Por qué las partes no las promueven? Porque el empleador, que de última es el que paga, no tiene que pagar porque paga la RT. Entonces es un tema que a muchos no le interesa, ¿sí? Quienes sí se tendrían que poner los pantalones son los sindicatos, ¿sí? Los sindicatos tendrían que hacer muchísima más fuerza en materia de negociación colectiva de los riesgos, en lo que es referido a los riesgos del trabajo, porque efectivamente, está en juego el cuero de los trabajadores, lisa y llanamente. Esto se los dejo para que ustedes lo lean. Lo que es la super también. Las funciones de la comisión médica también, fundamentalmente lo que hoy tienen que entender ustedes, reitero, por una cuestión práctica, ¿sí? Es que la actuación de las comisiones médicas es una actuación obligatoria, administrativa, obligatoria, previo, ¿sí? Al acceso a la justicia, ¿sí? Hoy, si no se hace el tránsito de la actuación administrativa previa, si no se finaliza con el procedimiento administrativo previo, no se puede acceder a la justicia, ¿sí? Ahora vamos a las contingencias cubiertas, ¿sí? Tenemos los que son los accidentes de trabajo, los accidentes in itinere y las enfermedades profesionales. Eso es un accidente de trabajo. Siempre hago lo mismo cuando la clase presencial les queda mucho más grabada, no se olviden nunca. ¿Qué es un accidente de trabajo? Es un hecho súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión de trabajo. Yo estoy trabajando. Esto es un hecho súbito y violento, ¿sí? Si por este movimiento a mí me hubiese generado una incapacidad o una lesión, puedo reclamarle a mi empleador por un accidente de trabajo, ¿sí? A ver, esto del golpe no es idea mía, no me voy a olvidar nunca, uno de los posgrados que hice, uno de los doctrinarios más importantes de la Argentina y para mí uno de los más lúcidos es Mario Ackerman. Mario Ackerman tiene más de 80 años, realmente la lucidez de Mario es envidiable. Y si bien ahora escribe muchísimo en materia de la reforma laboral, su expertise o sobre lo que escribió muchísimo es sobre accidentes y enfermedades de trabajo. Y no me olvido más, estábamos en un auditorio, éramos, no sé, 80 personas, y empezó hablando así, y en un momento tira un libro hacia el piso. Todos dijimos, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y dijo, bueno, eso es un accidente de trabajo. Por eso, cuando me vean dar la clase en vivo y en directo, no se olviden nunca más la definición. Yo a cualquier alumno mío que les pregunto qué es un accidente de trabajo, te dicen hecho súbito y violento ocurrido por el hecho o la ocasión del trabajo, ¿sí? Así de amplia es la definición. Por lo tanto, un accidente de trabajo es desde caerse en una silla, de meter la mano en una máquina, lo que se imaginen, hecho súbito y violento ocurrido por el hecho u ocasión del trabajo, ¿sí? Sí amplía la 24.557 y es muy interesante el concepto de accidente in itinere, ¿sí? ¿Qué es un accidente in itinere? Sigue siendo un hecho súbito y violento, ¿sí?
que ocurre entre el trayecto de que el trabajador va a su casa, de su casa al trabajo y del trabajo a su casa, ¿sí? Es decir, amplía el paraguas protector de los riesgos del trabajo al trayecto del trabajador desde el trabajo a su casa y de su casa al trabajo. La casuística sobre los accidentes en itinerantes es inagotable, ¿sí? Y la verdad que no hay tiempo para que la abordemos. Pero la pregunta es, por ejemplo, yo vivo en una casa que tiene escalera. Si yo subiendo la escalera, que la escalera está fuera de mi casa, o sea, fuera de mi morada, dentro de los límites de mi casa, ¿sí? Si yo subiendo la escalera me caigo para ir a trabajar, ¿hay accidente en itinerario o no? O si ustedes viven en un departamento, bajando la escalera del departamento para su casa, ¿hay itinerario o no? Hay jurisprudencia para los dos lados. Hay jurisprudencia que dijo, no hay itinerario porque no salió del edificio, y hay otra jurisprudencia que dijo, no, sí hay itinerario porque ya salió de la puerta de su casa. Depende, como siempre respondemos. ¿Cómo? Depende la respuesta general a todo. A ver, el depende tiene que estar acompañado de la fundamentación. El depende por sí solo no me sirve demasiado. Tiene que estar acompañado por la fundamentación. En concreto, la definición, ¿cuál es? Que protege al trabajador en el trayecto del domicilio a su casa y de su casa al domicilio. ¿Sí? A ver, esto es importante y conceptual, porque, por ejemplo, nada, vieron que ustedes siempre, yo les cuento algunas anécdotas, algunos expedientes. Estoy por rechazar una demanda in totum porque viene el abogado y me demanda como accidente in itinere cuando el trabajador estaba de joda y se accidentó en la moto. No se hace eso porque en realidad se genera una expectativa y yo ahora le tengo que cargar las costas encima a la viuda del trabajador porque se mató. ¿Sí? Lo que le quiero decir es que la falta de conocimiento implica consecuencias graves. ¿Sí? Consecuencias graves. Entonces, definición, se amplía o el accidente. La definición de accidente ya la sabemos, la que sea entre el trayecto de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. ¿Sí? ¿Qué excepciones establece la propia norma? No excepciones, sino particularidades de esto, es que sigue cubriendo si el trabajador varía su trayecto por razones de estudio, debidamente notificado al empleador y debidamente notificado a la RT, que les quiero decir, muchos de ustedes laburan. Entonces, los miércoles, si salían del laburo a las 7 de la tarde o 6:30 y se iban para llegar a la facultad a las 7, y ustedes notificaron al empleador que del trabajo se iban a la facultad y recién de la facultad iban a su casa, ese paragüita protector seguía en el marco de la facultad. ¿Se entiende? Ahora, si ustedes no notificaron eso, no va. O si, por ejemplo, ustedes salen del trabajo y en vez de irse a la facultad se van a ver a un amigo, se rompió, no existe más ese paraguas protector, ¿sí? Reitero, ¿cuándo se amplía? Por razones de estudio, por concurrencia a otro trabajo, es decir, en pluriempleo, es decir, si yo salgo de un trabajo y me voy a otro, sigue el paraguas completo y después la determinación es cuál de las dos ART es la que cumple, ¿sí? Y hay un sistema de clearing entre ellas porque la ART cubre por el salario por todo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y por último, la atención de un familiar directo enfermo no conviviente. A ver, si yo tengo enferma a mi mamá, salgo del trabajo, me voy a verla, cuidarla y recién de ahí me voy a mi casa, se sigue ampliando, ¿sí? El paraguas protectorio, ¿sí? ¿Se entendió lo que es una definición? Las contingencias cubiertas son 3. Esto pregunto siempre. ¿Cuáles son las contingencias cubiertas? Accidente de trabajo, accidente in itinere con estas ampliaciones de cobertura, ¿sí? Digo ampliaciones de cobertura porque si nosotros vamos a la definición de accidente in itinere es de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Chao, se acabó la discusión. ¿Cómo se amplía? Por razones de estudio, en el caso del pluriempleo o atención de familiar.
Y por último tenemos las enfermedades profesionales, que son aquellas que tienen origen en el ambiente de trabajo, ¿sí? Y que están incluidas en el listado. A su vez, ¿sí? Se puede demostrar que esa enfermedad tiene nexo causal con el trabajo y en ese caso se puede ampliar, ¿sí?, a las contingencias no cubiertas en el listado. ¿Sí? Sigamos. ¿Cuáles son las contingencias excluidas? Los accidentes o enfermedades profesionales causadas por dolo del trabajador, ni siquiera va culpa grave, va dolo, y aunque ustedes no lo crean, existe. A ver, ni siquiera, digo no lo crean y ni siquiera juzgo porque, nada, la necesidad tiene cara de hereje y como digo, es un sistema que en principio funciona bastante bien y cuando tuve la clase, como decía, con este profesor que era gerente de las SRT, había contado que más de una vez los trabajadores se lastiman a propósito la cara, por ejemplo, se hacen cicatrices visibles y notorias en la cara. Eso por el baremo implica bastantes puntos de incapacidad, lo que implica buena plata y no hay riesgo de vida. Pero bueno, son accidentes como hecho súbito y violento autoinfringidos. ¿Qué pasa? Es muy difícil que el empleador o la RT logre demostrar que hubo dolo, ¿sí? Pero sí, este profesor contaba que había un trabajador que se había cortado la cara más de una vez, digamos, y que se tenía bastante presunción de que eran autoinfringidos, que casi imposible de demostrar, porque acuérdense, el concepto de dolo es demostrar la intencionalidad. ¿Cómo hacemos para demostrar la intencionalidad de una lesión en la cara, con una cicatriz? Es muy difícil, pero de existir existe, ¿sí? Entonces, como contingencia excluidas son los accidentes, una enfermedad por dolo es imposible, la ley sin embargo dice enfermedad, ¿cómo vamos a demostrar una enfermedad por dolo? Es imposible, pero la ley lo dice así, pero los accidentes o enfermedades por dolo del trabajador o fuerza mayor extraña al trabajo, este tema es un tema archidiscutido, se han escrito libros sobre esto. Miguel Ángel Maza tiene un libro, autor con el que no concuerdo en casi ninguno de los criterios, pero obviamente que son fundados. Y si ustedes lo leen a Maza, pueden tranquilamente seguirlo a Maza. Y esto también ha generado divisiones jurisprudenciales, porque, por ejemplo, se entendió que un asalto es fuerza mayor extraña al trabajo. Hay jurisprudencia que ha excluido la cobertura de la ley de riesgo de trabajo frente a un asalto, por ejemplo, y hay jurisprudencia que lo ha incluido. La que generalmente suele excluirlo es cuando el asalto, pongo el ejemplo más típico del asalto, se genera o se toma como un accidente in itinere, es decir, cuando el trabajador, por ejemplo, está esperando el colectivo. El último fallo que leí sobre eso, que hacía una cuestión bastante interesante en materia de perspectiva de género y todo, si lo encuentro, háganme acordar que lo suba. Digo, pues se puede pasar, era una trabajadora que había sufrido violencia de género, ¿sí? Su expareja le había acuchillado cuando ella estaba esperando el colectivo para ir a trabajar. Obviamente la RT planteó una cuestión de fuerza mayor extraña al trabajo y la justicia dijo que no bajo ningún punto de vista porque era revictimizar a la víctima y explicó la convención de Brendo Praya, etcétera, etcétera, ¿sí? Profesor, Sí. en ese caso, pero aparte, este caso fue el marido, una cuestión de violencia de género, pero tranquilamente pudo haber sido, mientras esperaba el colectivo, un asaltante cualquiera, sin conocerla. Por eso te digo, frente a esa No circunstancia... tiene nada que ver para la cuestión de que iba al trabajo, ¿no? Quién haya sido el agresor, me parece. Sobre esa circunstancia, en realidad la violencia de género es un ingrediente más. Si vamos a la definición pura y absoluta de fuerza mayor, entraría haya o no violencia de género. Lo mismo, la jurisprudencia está muy dividida en eso, ¿sí? Muy dividida.
y Massa dice que es fuerza mayor, por ejemplo. ¿Sí? Yo entiendo que hay que ver las especiales circunstancias del caso. El último que les dije yo, como les digo, con el ingrediente de la violencia de género, dijo no es una exclusión. Una exclusión, ¿sí? Ahora, donde la jurisprudencia sí ha sido más pacífica es cuando el asalto se produce dentro del establecimiento, ¿sí? Por ejemplo, un trabajador es sereno, ¿sí? E ingresan asaltantes a ese trabajo, al lugar de trabajo y le generan una lesión, ¿sí? A ese trabajador. Es un hecho súbito y violento, no hay ninguna duda. Ahora, ¿hay fuerza mayor extraña al trabajo? Y algunos jueces han dicho que sí, que hay fuerza mayor extraña al trabajo. La mayoría dice que no, por la definición propia de accidente de trabajo, en el sentido de decir, che, acá hay, este accidente se produjo en ocasión del trabajo. Si el trabajador no hubiese estado trabajando, no hubiese tenido el accidente. ¿Sí? Que es un poco el mismo fundamento que se utiliza para los asaltos in itinere, pero en los in itinere sí tienen, la jurisprudencia ahí está más dividida, ¿sí? A ver, ¿para qué les cuento todo esto? Para que se den cuenta que no es un tema lineal bajo ningún punto de vista, digamos, un tema es muy interesante. Vuelvo a lo mismo, Massa tiene un criterio mucho más restrictivo. No me tocó fallar, no les puedo decir cuál es mi criterio, habría que verlo caso por caso. No les puedo decir, pero sí ustedes tienen que entender que un accidente de trabajo, que un accidente en itinere y cuáles son las causales de exclusión, ¿sí? El dolo del trabajador no hay ninguna duda. Ahora, lo que más tensiona la interpretación es que entendemos por fuerza mayor, ¿sí? Y la incapacidad del trabajador preexistente a la iniciación de la relación laboral tiene que estar efectivamente determinada en el examen preocupacional, ¿sí? Previo al inicio de toda relación laboral registrada, digo, aclaro registrada simplemente por aclararlo, porque las ART exigen los preocupacionales, pero cualquier relación laboral se tiene que iniciar con un examen preocupacional. Ese examen preocupacional justamente determina qué incapacidad o enfermedad es preexistente al inicio de la jornada al trabajo, ¿sí? Las ART, en pos de no cubrir cualquier enfermedad, las defensas, el 90% de las defensas de la ART, esto es preexistente. No sé, por ejemplo, de 100 expedientes que tengo de riesgo de trabajo, 70 son por lumbiocetalgia. Sí, lumbiocetalgia es que se jode la columna, con limitaciones funcionales, dependiendo, pinzamiento, uno termina siendo medio médico, digamos, pinzamiento, no pensamiento, cuando hay fracturas, si la fractura es consolidada, si la consolidación es en línea o no es en línea, nada, uno ya termina con conocimientos medio médicos después de ejercer la judicatura, que eso la suerte de poder ejercerla, porque cuando estaba en la calle no me dedicaba a este tema, porque vuelve lo mismo, es un tema que tiene bastante cuestionamiento por la industria del juicio, y si me tocaría dar la materia ética en la facultad, me explayaría bastante por esto, en la forma sobre todo de cómo adquieren los clientes estos grandes estudios jurídicos que hacen mucho riesgo de trabajo. Les digo porque he sido miembro del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados y los he visto, y justamente el reglamento de ética del Colegio de Abogados prohíbe específicamente la forma en que esta gente consigue los clientes. Si quieren saber un poco de lo que me estoy refiriendo, vean la película Carancho, ¿sí? Que si bien va específicamente a lo que es... bueno, esos son los conocidos correambulancia de los accidentes de tránsito. Exactamente. Que en el ámbito del derecho del trabajo son los mismos. Son los mismos. Y tienen los mismos métodos. Exactamente los mismos métodos. Exactamente los mismos métodos. Pero bueno, en concreto, estamos en contingencia de excluida las incapacidades de los trabajadores preexistentes. Digo, volviendo al ejemplo de la lumbiocetalgia, porque me fui,
Por ejemplo, yo antes de entrar en tribunales trabajé 20 años por el mismo empleador y siempre sentado. Seguramente tengo alguna lesión en la columna. Algún gradito de lesión en la columna. Por haber estado 20 años sentado trabajando. Sin silla ergonómica, etcétera, etcétera. Si yo le hubiese hecho un juicio a la RT, la contratación de la RT hubiese sido, no, esta es una contingencia preexistente o degenerativa. Son las dos defensas. Y ahí, ¿qué se dice? Lo primero que se dice, che, bueno, tráeme el preocupacional. Ah, no lo tengo. Bueno, listo. Chao, presunción en contra. Si no está el preocupacional, ¿cómo hace vos para decirme que es preexistente si no está el preocupacional? ¿Sí? Entonces, para poder seriamente hablar de que hay una preexistencia, se tiene que acompañar el examen preocupacional. ¿Sí? Sigamos. ¿Qué son las prestaciones en especie? ¿Sí? Justamente son la asistencia médica, la farmacéutica, las prótesis, la ortopedia, la rehabilitación y la recalificación profesional y, en su caso, el servicio funerario. La verdad que lo que menos cumple son la recalificación profesional. El sistema hoy está bastante tensionado en materia económica, entonces las aseguradoras de riesgo de trabajo realmente están incumpliendo bastantes prestaciones médicas o realmente se la complican mucho. Por ejemplo, espérenme un segundito, por favor. Tengo que ver una sola cosa. Les pido 2 segundos. Perdón, ahí volví. Acá estoy de nuevo. Les decía que hay algunas ART que incluso en su momento tenían muchos afiliados acá en Jujuy que mandaban a hacer la fisioterapia alta, una locura, una barbaridad. Si bien pagaban el viaje, imagínense que un trabajador que tuvo un accidente de trabajo, que tuvo que operarse porque tuvo una fractura en la tibia y peroné, le hacen hacer la fisioterapia en Salta. Es una locura. Pero en concreto, dentro de las obligaciones está justamente la asistencia médica sin ningún costo para el trabajador, la farmacéutica sin ningún costo para el trabajador, la de prótesis y ortopedia sin ningún costo para el trabajador y la rehabilitación sin ningún costo para el trabajador. Incluso está cubierto el traslado del trabajador, ¿sí? Como así también, obviamente, lo que son los exámenes médicos y los controles médicos. A ver, les explico rapidito, así ya vamos terminando, porque el otro se lo voy a dejar para que lo vean ustedes, porque no hay mucho más que no sea normativo. Les cuento un poquito cómo se da un caso efectivamente sobre accidente de trabajo. Viene el trabajador, se accidenta, ¿sí? Hágame cuenta, se quiebra la pierna. ¿Qué hace el empleador? El empleador automáticamente da intervención a la ART. A partir de ese momento, la ART tiene que asistir a ese trabajador de forma médica, es decir, tiene que trasladarlo a una institución médica, tiene que otorgarle toda la asistencia médica, toda la farmacéutica. Si hay que operar, se lo opera. Si hay que poner una prótesis, se la pone. Se tiene que rehabilitar ese trabajador. Dato muy importante, durante todo ese lapso, salvo los primeros 10 días posteriores al accidente, el salario también lo paga la ART, ¿sí? Los primeros 10 días lo paga el empleador. Después, a partir del día 11, lo paga la ART. Lo tiene que rehabilitar al trabajador y lo tiene que examinar y decir, bueno, listo, por esta fractura usted perdió 5 puntos de incapacidad. Por el artículo 11, si no me equivoco, que establece cómo se calcula la indemnización, se establece ingreso base mensual por 56, por grado de incapacidad, por a usted le corresponde cobrar 5 puntos de incapacidad, 7 millones de pesos. Y se lo tiene que pagar. ¿Sí? Así está estructurado el sistema.
¿Funciona así? No, la verdad que no. ¿Qué hace la RT? En lo que son prestaciones médicas, la verdad que en eso cumplen bastante, ¿sí? Bastante. Salvo que sean cuestiones que es detestable, pero es lo que pasa, muy graves o muy gravosas, que incluso ha habido acciones judiciales de autosatisfactivas que se llaman. Las prestaciones médicas las cumplen, ¿sí? Generalmente las cumplen. Llegado el momento de terminar la incapacidad, la RT dice, ¿sabes qué? No tenés incapacidad para mí, porque la incapacidad que te quedó es una incapacidad que vos es preexistente. Se lo notifica por escrito al trabajador, no tenés incapacidad, volvé a trabajar, te doy el alta. ¿Para qué le dé el alta? ¿Y para qué dice que no hay incapacidad? Por dos cosas. Primero, porque deja de pagar el salario. Y segundo, no paga la indemnización. Ahí entra en un conflicto grave el empleador, porque muchísimas altas, o la mayoría de las altas, son altas apresuradas. Entonces el trabajador, che, no puedo laburar. Está bien, pero tenés el alta del RT. Y ahí empieza el conflicto con el trabajador, porque el trabajador, ¿qué hace? Entramos a otra contingencia, de esto mismo que estuvimos viendo hoy, que son las enfermedades inculpables. ¿Qué se hace además de eso? Además de, si puede laburar, labura. Si no puede laburar, le pasa parte médico al empleador y el empleador empieza a pagar el sueldo. ¿Qué se hace? Que hoy es obligatorio. Vamos a la comisión médica. A la comisión médica hay distintos trámites. Uno, por ejemplo, es la divergencia de alta. Se presenta el trabajador y dice, che, escúchame, yo no estoy para que me den de alta, revisame. Y la comisión médica muchas veces dice, no, pará, esta alta está mal dada, volvé, rehabilitalo y seguir pagándole el sueldo. Ahí el sistema se vuelve a acomodar, pero lo obligan al trabajador a hacer un procedimiento administrativo previo. ¿Sí? O si, por ejemplo, está consolidada la lesión, frente a esa consolidación de la lesión, el trabajador que tiene que decir, che, hago una divergencia porque no me determinó incapacidad la RT. Procedimiento frente a la comisión médica. Y la comisión médica tiene que decir, no, bueno, sí, la verdad que esta fractura en realidad te dejó consolidada una incapacidad. Esa incapacidad es de 3 puntos. Obliga a la RT y la RT generalmente paga esos 3 puntos. Frente a eso, el trabajador tiene otra opción. Decir, che, en realidad no son 3 puntos, son 5. Listo, vamos a la justicia y reclamemos esos 2 puntos de diferencia. ¿Se entendió? Todo lo que venimos hablando se lo resumí como es en la práctica. Así es en la práctica. Previo a la implementación de la comisión médica obligatoria, si el abogado era más o menos responsable, iba, o más o menos teniendo en vista realmente el interés de su cliente y del trabajador y no convirtiéndose en un carancho absoluto, iba a la comisión médica para discutir, por ejemplo, divergencia de alta. A ver, ¿por qué es importante discutir una divergencia de alta? Porque el trabajador está el cuero del trabajador y el trabajador no está rehabilitado. La mayoría, ¿qué hacía? Demanda judicial. A ver, esto se lo puedo decir y no tengo problema, porque aparte me conocen todos los abogados. A mí me pasó de que un trabajador, por ejemplo, yo heredé una vocalidad vieja, que me viene un accidentado del 2022. Veo la pericial médica hecha en el 2023 y la pericial médica del 2023 decía 18 puntos de incapacidad. Es un montón de 18 puntos de incapacidad. Bueno, listo, entonces yo digo en el 2024 o 2025, listo, anda a llevarlo al cuerpo médico para que el cuerpo médico del Poder Judicial lo evalúe de nuevo al trabajador a ver cuál es la incapacidad. En ese plazo, el trabajador terminó de curarse o se consolidó una incapacidad mucho menor al 18-19%, ni hablar el negocio que hacen los médicos, porque los médicos, salvo en mi vocalía, cobran a porcentaje. ¿Sí? Entonces, en vez de dar 10 puntos, que es lo que dice la ley, o 5 puntos, 7, daban 18, 19. Me pasó de que el cuerpo médico revise una pericial médica y que ese trabajador que venía con una incapacidad de 19 puntos bajó a 5. Bajó a 5. Imagínense la cantidad de plata que hubo en el medio si yo no hubiese hecho eso. 19 puntos de incapacidad, estamos hablando de 30 millones de pesos. A 5,
o 25 millones de pesos a 5. ¿Se entiende cómo es el sistema? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo es el sistema? El único que hace eso soy yo, creo. No sé, no conozco el laburo de mis colegas, pero yo lo hago. Yo llevo menos de un año como juez y mandé a peritar más de 200 pericias, a reperitar. Como también me pasó en otro expediente, que la pericia se hizo tan rápido porque no se hizo la divergencia de alta frente a la comisión médica, porque no era obligatoria, y lo único que le interesaba al abogado en ese momento era iniciar el juicio para cobrarlo rápido, y lo digo así, me hago cargo, no estaba consolidada la fractura, y hay una diferencia muy grande en puntos de incapacidad, parezco traumatólogo, pero no lo soy, entre que la fractura se consolide en línea con la articulación o en eje, a que se consolide fuera de eje. Si se consolida en eje, los puntos de incapacidad se reducen sustancialmente. Si se consolida fuera de eje, ¿sí?, que muchas veces la consolidación fuera de eje tiene compromiso articular, en una pericia que el perito había dado 30 puntos, la repericia del cuerpo médico dio 54 puntos. ¿Sí? Porque justamente no se cumplió con la recalificación ni con la rehabilitación real. ¿Sí? Entonces, este es un tema muy importante, un tema con muchas implicancias prácticas. Creo haber abordado la parte más sustancial de esto. Veremos después si se puede ampliar algunas otras cuestiones con... una vez que, como le contesté hoy por el aula virtual, una vez que terminemos el cursado, vamos a hacer lo de la vista de causa y ya vemos si puedo armar algo, alguna jornadita, algún curso, algo de acá a fin de año. Lo veo muy difícil, no me quiero comprometer. A lo de la vista de causa sí, pero a la jornada no, para ampliar ciertos temas, pero bueno, damos por finalizado el dictado de la materia. Espero que les guste. Verán que tienen un profe que es apasionado de la materia. Así que bueno, nada, por aula virtual se informará. Los horarios de los parciales son los mismos, el aula. Sí, Cristian, habla, no hace falta que levante la mano. Si quiere hablar, que hable. Y ya damos por cerrado, ¿sí? ¿Quiere alguien hablar o cerramos nomás? Profe, disculpe. Sí. No sé si me pudo anotar, yo le escribí porque entré de otro correo al principio y no podía por la asistencia. Fuerte estoy. Ahí está. Profe, disculpe, yo soy Cruz Julieta, también entré tarde porque tuve un percance, pero igualmente le escribí y quería saber si me pudo tomar la asistencia. Sí, ahí está. ¿Alguien más? Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno. Listo, chicos, alumnos. Profesor, una pregunta. Sí. ¿La modalidad del parcial es la misma que el primero? Exactamente la misma. Para que les Gracias. quede muy claro, para que les quede muy claro a ustedes, ¿sí? Si están mal las a desarrollar, el parcial se desaprueba, sin importar que hayan hecho las 10 múltiple opción bien. ¿Está claro? Las 10 múltiple opción a mí me sirven para definir nota. Ok. Si ustedes no contestan con suficiencia las preguntas gruesísimas a desarrollar, el parcial se bocha. ¿Estamos? Siempre respetando el espacio, ¿no es cierto? Como la Siempre, siempre, porque si no, no tengo posibilidad material de evaluarlos, ¿sí? Bien. Las múltiple opción son para definir nota. ¿Estamos? Ahora, si ustedes tienen mal las a desarrollar, no me interesan las 10 múltiples opciones. Quiero que les quede muy claro el criterio. Que a los que me preguntaron de evolución, se los transmití en estos términos. Se los transmito en términos generales. ¿Sí? Bueno, que tengan una buena noche y nos escribimos por el aula virtual. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. No, profe, hasta luego.